Amigos, qué maravilla esta sintonía. Recuerda que hemos tocado en la puerta de todos y cada uno de ustedes para compartir un ratito de su tiempo. Hoy vamos a hablar con alguien que no hace mucho que nos estuvo visitando para presentar un libro que hace referencia a algo que el Papa Francisco luchó para que se convirtiera en realidad y que en nuestra diócesis está incluido dentro del plan diocesano de pastoral. Lo único que tienen que hacer es ponerse cómodos, disfrutar del programa y, sobre todo, vivir y compartir este ratito de tiempo. Si les parece, comenzamos. Hace muy poquito que estuvo aquí con nosotros en la isla de Gran Canaria, pero bueno, sus compromisos familiares, personales, probablemente profesionales, pues hizo que se fuera. Pero sin embargo, y eso me agrada enormemente, la hemos llamado por teléfono porque a lo que vino a exponer un librito que ahora vamos a comentar con ella, pues probablemente no nos dio tiempo a charlar de una forma, pues bueno, más distendida, más informal y sobre todo para hablar un poquito, pues más distendidamente, como digo, del libro. Quiero agradecer enormemente a Emilia Robles que cuando le hemos llamado, pues para concertar, pues esta entrevista no dijo que no. Emilia, muy buenas. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a vosotros. Gracias a ti por querer compartir un ratito de tu tiempo con nosotros. La grandeza de la radio, a diferencia de otros medios de comunicación, es que tenemos que averiguar, o más o menos intuir, quién es el personaje o la persona que está al otro lado del hilo telefónico sin verla, solamente por la voz. Si Emilia Robles, y voy a empezar con una pregunta facilita, si Emilia Robles tuviera que definirse a sí misma, ¿qué diría de sí misma? Bueno, pues primero diría que soy una persona, un ser humano, que creo que es lo más básico, con inquietudes también espirituales. Y luego ya, bueno, pues es que hay cosas que tienen que ver con el momento concreto que vive uno. Ahora mismo pues también soy abuela y también lo digo siempre. ¡Qué bueno! Porque es algo importante en la vida. Yo creo que, bueno, siempre tenemos, como dicen por ahí, las capas de la cebolla, cosas que haces a lo largo de tu vida y que unas veces luego las vas dejando. Pero bueno, yo creo que lo esencial en relación al tema este, ¿no? Pues yo creo que siempre he sido una persona con inquietud con el tema cristiano y eclesial y deseosa pues de construir juntos, o sea, con conciencia de que somos y hacemos iglesia. Acaba de decir ella de que es abuela. ¿Cómo se vive mejor, como madre o como abuela? Pues yo creo que depende además de cada uno, o sea, pero depende también de las circunstancias. Entonces hay quien la abuelitud la vive pues de una forma diferente, con mucha libertad. O sea, yo la verdad es que la vivo muy, muy intensamente y de forma muy comprometida y bueno, pues me produce mucho gozo. También el ser madre lo disfruté mucho, tengo 3 hijas y disfruté mucho de esa etapa. Ay, qué bueno, ¿no? ¿De dónde le viene a Emilia la vena religiosa? Es decir, a veces pensamos que la vena religiosa tiene que venir pues por un compromiso de una congregación, de, no sé, de un aspecto a veces clerical o... sí. Pero, sin embargo, alguien como tú, madre, abuela, casada, ¿de dónde le viene la vena religiosa? Yo creo que hay algo que puede tener que ver con mi familia, pero no tanto porque fueran personas muy de iglesia en el sentido eclesiástico. Sí que las intuiciones del evangelio, del cristianismo y todo eso sí que estaban muy presentes desde que yo era muy pequeñita.
pero a veces incluso con una mirada crítica hacia la Iglesia institución cuando había cosas que, bueno, que no las veían claras. Y luego hay algo, yo creo que fue muy personal. Yo me eduqué con las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl. Desde los 4 hasta los 18 años estuve con ella estudiando, pero siempre era algo como que salía muy de dentro de mí, ¿no? Esa necesidad de profundizar en el Evangelio, y yo creo que era algo también, una característica muy muy personal, pues una demanda personal, ¿no? Y siempre ha estado ahí presente. Qué bueno. ¿Qué momento religioso, eclesial estamos viviendo en el 2025, ya casi a punto de decirnos adiós? Yo creo que estamos viviendo un momento de alegría y de esperanza en la vida eclesial. Creo que no solamente es ahora. Yo recuerdo escribí un libro también en colaboración con otras personas, hablando de la conferencia de Aparecida en 2007, y se titulaba así: por un momento de alegría y esperanza en la vida eclesial. Yo creo que ya llevamos años en que vamos recuperando esa dimensión esperanzadora y gozosa. Y creo también que esta conclusión del Sínodo de la Sinodalidad en 2024 nos ha abierto ahora a otra etapa nueva, que es continuación de la anterior y que ahora se proyecta hacia la Asamblea del 2028, pero en realidad yo creo que es una llamada a decir, cuidado, que esto de la sinodalidad que no es una moda, ni algo que se le ocurrió al Papa Francisco, que ahora quiera impulsar León XIV, que es una dimensión constitutiva de la Iglesia, que es que sin eso no somos ni hacemos Iglesia. Mirando un poquito para atrás, aunque mi abuela decía que para atrás ni para coger impulso, Juan XXIII tuvo la valentía de convocar un concilio, de aquella famosa frase de abrir la ventana para que corra el aire, sacudir las alfombras. Francisco fue capaz de convocar un sínodo que yo creo que removió entrañas. Son dos papas que diferentes comunes. ¿Cómo ven estos dos papas? ¿Cómo los ve Emilia? Pues mira, ahora que me estás diciendo esto de Juan XXIII, yo te diría, y antes me preguntabas un poco por mi trayectoria personal, yo recuerdo que para mí, y también en mi familia y en el colegio donde yo estudiaba, aquello fue un revulsivo, un impulso fuerte a abrir las ventanas y que la Iglesia se abriera al mundo y se dejara también tocar por él y se comprometiera. Para mí, pues sí, hay un paralelismo muy grande entre Juan XXIII y Francisco. Emilia, en colaboración con otros autores, escribió un librito que se llama Unidad en la diversidad por una eclesiología sinodal renovada. ¿Por qué este libro? Si te tuviera que decir, te diría 6 motivos. Bueno, los voy a enunciar y los desarrollo un poquito. Ajá. O sea, yo diría, 1, por una experiencia, compromiso personal, por una demanda que me hacen, por una convicción profunda, por la conciencia de una necesidad, por la voluntad de ser un instrumento y por la intuición luego de cómo plasmar una imagen. Entonces, te hago una descripción muy rápida, ¿no? Yo llevaba desde el 2002 pues comprometida, ya llevaba más de 20 años trabajando en esta dirección de desarrollo de la sinodalidad en la Iglesia. Luego hay una persona, la demanda, ¿no?, de alguien que me conoce y que fue participante desde el inicio también de esa experiencia, alguien que ni siquiera es europeo, una mujer, y me pasa por mi casa y me dice, pues deberías de hacer un libro sobre esto. A esto se une el tercer motivo, que sería la convicción que yo tengo de que la sinodalidad es esa dimensión constitutiva de la Iglesia y que no puede quedar limitada ni reducida a los tiempos de un evento, ni siquiera tan importante como ha sido el sínodo de la sinodalidad. Bueno, en cuarto lugar, yo creo que la conciencia de la necesidad de seguir impulsando este desarrollo
que debe ser compartido por cada persona y por cada comunidad. Y las claves serían la participación en comunión y hacia la misión de la Iglesia. En quinto lugar, te diría, pues la voluntad de aportar un instrumento más, o sea, humildemente, esto no es tampoco la panacea, al servicio de las comunidades locales y de la Iglesia Universal, un instrumento en el que se entrecrucen teoría y prácticas de este caminar juntos, escuchándonos unos a otros en oración, atentos al espíritu que sopla en cada cual y que nos ilumina para que podamos renovarnos como cristianos, como comunidad, como Iglesia, para encontrar mejores caminos a la llamada de Jesús y continuar su misión de una manera también pues inculturada y actualizada. Y bueno, y ya en sexto lugar, pues esto es como cuando uno pinta un cuadro, ¿no? Es la intuición de cómo plasmar esa imagen. O sea, a mí cuando me dicen, oye, pues tenías que escribir un libro, yo digo, un libro, pero ¿cómo? O sea, que de verdad dé cuenta de lo que es esto. Pues entonces piensas en una obra que, bueno, no puede abarcar ni todas las fundamentaciones ni todas las prácticas contextuales, pero que sí dé pie a percibir la complejidad y la riqueza de este desarrollo de la sinodalidad en la Iglesia. Ajá. Está claro que yo creo que la piedra de toque para todos fue el año 2020 con el COVID-19. Pregunto que no sé si es verdad o mentira. Es decir, ¿tan bien estábamos antes que después del COVID hemos pasado algo tan malo como que hemos tocado fondo en infinidad de cosas? Es decir, un bichito tan chiquitito nos hizo despertar a una realidad que no teníamos. Pues yo creo que lo del COVID fue una crisis como otras que hemos vivido, ¿no? Quizá vivimos ahora en la nuestra, porque en otras sociedades están viviendo crisis terribles de guerras, catástrofes y de todo. Pero quizá en esta sociedad así un poco acomodada como la nuestra, pues hacía tiempo que no se vivía una crisis de este tipo. Y yo creo que, bueno, en toda crisis también se esconde el desarrollo, la posibilidad de una oportunidad, ¿no? Que son los Claro. orientales hablan siempre de esto. Bueno, fíjate, yo ahora pensando un poco en el caso personal nuestro, aquí en el barrio donde yo vivo, en plena pandemia hicimos una asociación de vecinos. Andábamos por WhatsApp y con las mascarillas y parecía que no era el momento más oportuno, pero yo creo que a veces estas situaciones que te llevan a profundizar, que te llevan a los límites de la vida también, con ese drama que encarnó, ¿no? Todo este tema de la pandemia, pues yo creo que sí, fue una oportunidad. Ajá. El Papa Francisco planteó una pregunta, pues, para iniciar el sínodo. ¿Qué iglesia queremos? Yo le pregunto a Emilia, ¿qué iglesia queremos? Pues yo también me remito un poco a pues lo que ha dicho el Papa en ocasiones, que en realidad nos remite al Evangelio, ¿no? Queremos una iglesia en salida, una iglesia que sale a los caminos, una iglesia samaritana, que se hace prójimo de los excluidos, de los marginados, de los que están un poco en los límites ahí, ¿no? de los sistemas. Queremos una iglesia paritaria, o sea que ya lo decía San Pablo, ¿no? Cuando decía que en Cristo pues no existen las diferencias que nosotros a veces hacemos entre mujeres y varones, y que luego a veces hemos ido también construyendo en la Iglesia generando dualidades y divisiones y hasta abusos de poder, ¿no? Queremos una Iglesia en diálogo dentro, entre nosotros mismos, en nuestra diversidad de los que constituimos las comunidades, pero también con los demás, con el diálogo ecuménico, con el diálogo con otras religiones, con el diálogo incluso con los que se situarían pues o en un ateísmo explícito o por lo menos en un no teísmo, pero tenemos búsquedas comunes por la paz, por la justicia, por la libertad, religiosa, y queremos una iglesia inclusiva y queremos una iglesia servidora, donde los ministerios, que todos de alguna forma con nuestros carismas, nuestras
podemos ejercer sirviendo a los demás, y queremos una iglesia profética porque anuncia el testimonio de un mundo que está por venir y que hay que ayudar a facilitar que esos caminos se abran. Claro. Básicamente, bueno, se me ocurren ahora mismo esos algunos rasgos, ¿no?, de esta iglesia que queremos construir. No sé por qué me da la impresión que a veces cuando los grandes acontecimientos suceden es un poco como los fuegos artificiales, es decir, suena el ruido, hay una explosión de luminosidad, pero después cuando se apaga volvemos a la normalidad. El Vaticano II ya hablaba de un pueblo que camina junto, del pueblo de Dios. Qué rápido olvidamos, ¿verdad, Emilia, el Vaticano? Sí, efectivamente. Y por eso yo creo también, a mí algo que me urgía, ¿no?, a aportar este pequeño instrumento era decir, bueno, que no nos quedemos ahora en que ya esto del sínodo, de la sinodalidad, ya se ha hecho y entonces pues ya está, ya se acabó, que salga un documento, ¿no? Y el mismo Papa dice, no voy a sacar ningún documento, esto va a seguirse construyendo entre todos y además vamos a seguir más allá, vamos a ir a una asamblea. También me hace reflexionar, ¿por qué el Vaticano II de repente se paraliza, ¿no? Yo creo que es que nos falta mucho. Primero nos falta una conversión, ¿no? Que también un poco por ahí busco yo un eje en el libro, una conversión personal, comunitaria y estructural como Iglesia. Nos falta esa conversión que además tiene que ser permanente. Por otro lado, pues a veces surgen miedos que, hombre, algunos son legítimos porque, a ver si ahora, si empezamos todos aquí a dialogar, pues la Iglesia, pues no se sabe dónde empieza, dónde termina, o esto se rompe. Pero, aunque sean legítimos, a veces nos vienen porque hemos desvirtuado la misión de la Iglesia y porque no nos terminamos de fiar del espíritu y que se revela además en los otros. Entonces yo creo que todo eso está bien, ver un poquito qué tentaciones podemos tener por ahí acechando, pues para no caer en ellas y para estar en un clima de oración que nos permita ser más libres también. Claro. Una de las cosas que alguien pues dio la impresión como que no le encajaba dentro de la intención del Papa Francisco, a la hora cuando él planteaba, bueno, yo no quiero desde el Vaticano pues decir cómo tiene que ser la Iglesia, sino que le pregunto a la misma Iglesia cómo quieres ser tú, ¿no?, desde la base. Alguien decía que no se ha preparado el terreno lo suficientemente como para que haya una implementación de la sinodalidad, es decir, que las cosas han sucedido tan deprisa que probablemente nos haya desbordado. ¿Cómo lo ve, Emilia? Yo creo que no hay, que no hay que tener tantos miedos, porque es verdad que nos faltaba esa reflexión que se ha hecho durante 4 años en el sínodo de la sinodalidad. Creo que ha sido importantísima y que, desde luego, el Vaticano II, sin esta reflexión profundizada y llevada a cabo en cada comunidad, no se podría desarrollar. Al mismo tiempo, también creo que a veces se tienen unos miedos, por ejemplo, se habla mucho, cuidado, a ver si va a haber un cisma si cambiamos cosas. A mí siempre me ha llamado la atención el cisma silencioso que se va produciendo por desafección de toda la gente que se va marchando cuando ven que la Iglesia se convierte en algo inamovible, en algo separado de la gente, en algo, en una estructura incapaz de escuchar, en que muchos sínodos en realidad a lo largo de la historia no han sido sinodales, sino que han producido repeticiones. Desde el principio se ha dicho, de esto se va a hablar y a estas conclusiones se va a llegar y no más. Claro, esto produce en la gente también desesperanza. Dicen, no, pues si es que aquí no nos podemos expresar, ¿no? Si es como si sobre todo, si los laicos, las mujeres fuéramos pues como niños, personas menores que su palabra
como si el espíritu, vamos, en definitiva, solamente soplara sobre un sector de la Iglesia. Claro. Pues se ha construido una Iglesia dual y ahí yo creo que esta es otra clave, ¿sabes? El cambio de paradigma, Claro. que es necesario. ¿Estamos caminando hacia una desclericalización eclesial del mundo religioso? Es decir, Pues el papel del laico que tanto se reivindica, ¿va a llegar un momento en que va a tener su peso como corresponde? es difícil, pero yo creo que hacia ahí tenemos que caminar. Pero digo, es difícil porque en el fondo estamos todavía como en el viejo paradigma. El viejo paradigma del que el Papa denunciaba tanto es el paradigma del clericalismo. Ese paradigma nos sitúa en una iglesia dual, donde están por un lado los clérigos, por otro lado los laicos. A muchas personas les llega a dividir la iglesia pues en iglesia de base y la jerarquía por otro lado, ¿no? Como si unos fueran pueblo de Dios y la jerarquía fuera otra cosa. Y entonces yo creo que el nuevo paradigma se tiene que basar en aquello que se dijo en Aparecida, el concepto de todos, todas. Somos discípulos misioneros, porque ahí ya entonces no son clérigos, laicos, incluso los ministerios en la Iglesia pueden cambiar porque han cambiado a lo largo de los siglos, se pueden modificar en sus formas. Incluso yo diría, una iglesia que queremos es una iglesia inculturada. No puede ser igual, a lo mejor, la iglesia de una parte de Japón con la de Chiapas en México, la de Madrid en... Las culturas necesitan expresarse con sus lenguajes. Eso se tiene que traducir en las liturgias, en los ministerios incluso, que pueden ser diversos y al mismo tiempo sentirse vinculados en la Iglesia universal. Entonces yo creo que es muy importante caminar en esa dirección, ¿no? Lo dice el libro también, de unidad en la diversidad. Y esa diversidad además pertenece a diferentes culturas. Y no hay una que sea dominante y que tenga que decirle a las demás cómo se tienen que expresar. Claro. Y el segundo título del libro es para hacia una eclesiología sinodal renovada. La eclesiología, la Iglesia tiene que estar continuamente en cambio, ¿no? Renovándose. Sí. Esto es claro. O sea, la Iglesia se tiene que estar continuamente renovando, pero además por una razón, no es por modas ni nada de eso. Es porque, como dicen también en un capítulo del libro, lo dice pues un gran biblista justo de ahí de vuestra tierra, Juan Barreto, el Espíritu lo hace todo nuevo. Entonces, nosotros podemos tener nuestras ideologías, nuestros pensamientos, nuestra forma de ver las cosas, pero si nos abrimos al Espíritu, nos va a renovar la mirada. Y es un Espíritu, además, el que no sopla sobre las personas individualmente aisladas, sino cuando estamos en la comunidad organizada, cuando estamos en la comunidad donde todos nos escuchamos unos a otros y es inclusiva, todas las palabras tienen valor y se confía en el sensus fidelium. Entonces, ahí en el sentido de todos los fieles, ¿no? No solamente es el Papa el que tiene la palabra, sino que el Papa está en la escucha, es también parte de esa comunidad. Y en eso creo que lo expresaba muy bien el Papa Francisco cuando dice, no, yo no voy a dar el cerrojazo y decir, pues ala, hasta aquí hemos llegado. Tenemos que continuar, porque además lo que hemos aprendido y seguimos aprendiendo es a cómo dialogar, a cómo discernir, a cómo escucharnos, a cómo reconciliarnos. Estamos en ese proceso. Ahora, con estas herramientas, tenemos que debatir sobre temas, grandes temas, que preocupan a la Iglesia, que preocupan a las comunidades. Que hay comunidades, por ejemplo, por poner un ejemplo, no se puede celebrar la Eucaristía por falta de los presbíteros, tal como está hoy concebido esto. Este es un reto. Pero este es un reto, entre otros muchos, o cómo dialogar en sociedades plurales, donde ya no es el catolicismo pues los únicos que estamos aquí. Son retos a los que tenemos que
dar respuesta y lo tenemos que hacer todos caminando juntos. Claro. Por ahí va la siguiente apreciación, ¿no? Es decir, en un mundo tan secularizado, donde parece que, además a pasos agigantados, donde parece que Dios no ha encontrado, aunque lo tenga, no ha encontrado su sitio. Sin embargo, la sinodalidad se abre como esa puerta o esa ventana que abrió Juan XXIII en su momento para que corriera el aire. La sinodalidad, digamos que es el ventilador que puede encontrar su sitio en un mundo secularizado como el de hoy. Es que yo creo que no hay otra, si no nos vamos a estar escandalizando pensando que los tiempos pasados fueron mejores, que de los diferentes solo nos vienen cosas negativas y peligrosas, que no tenemos que acoger al que viene de fuera porque viene a atentar contra lo nuestro, contra nuestra cultura, contra nuestra fe. Si no nos abrimos, no podremos realmente buscar entre todos un mundo mejor y construir juntos, aprendiendo además de los demás todo lo positivo que nos traen otras experiencias, otras culturas, otras personas. Claro. Otro de los puntos que en el libro tratan es precisamente la conversación en el espíritu. Qué poquito caso le hemos hecho al espíritu, ¿verdad, Emilia? Sí, y yo creo que es realmente porque a veces yo creo que hemos identificado el espíritu con lo que a mí se con me la ocurre. paloma. Sí, sí, claro, y algunos pensaban además, creo que esto era, no sé si era un pastor anglicano el que me suena algo, no sé, que lo citaba, ¿no? Decía, algunos obispos se creen que los pajaritos que tenemos en la cabeza son el Espíritu Santo. Pero bueno, eso igual lo podemos alguno habrá, ¿no? Claro, bueno, y también nos puede pasar a los laicos, o sea, que Claro. a cualquiera se le puede ocurrir que el espíritu es esto que me está soplando a mí, que como la gente sea parte de esto, pues que esto va a ser la catástrofe. Y no, yo creo que tenemos que pensar que lo que sopla el espíritu solamente lo podemos discernir en ese caminar escuchándonos, pero además es una escucha activa en la que no solamente oyes la palabra del otro, sino que captas un poco la esencia del otro, pierdes temores, descubres posibilidades, te enfocas sobre todo a la misión, porque en el fondo la sinodalidad tiene un enfoque y es que no hablamos aquí para ver si gana una ideología u otra, es que lo que queremos es continuar la misión de Jesús siguiéndole como discípulo. La misión de Jesús es anunciar una buena noticia, es un anuncio de liberación, es una oferta de salvación, pero con los pies en la tierra, con los pies en las circunstancias de la gente. Es hacer que la gente sane a todos los niveles y además que no viva oprimida. Entonces, en definitiva, construir un mundo mejor tiene una perspectiva también ecológica y, como decía antes, tiene una dimensión profética de anunciar un mundo que no lo podemos construir solos, que ahí sí que necesitamos que el Espíritu nos ilumine y que tenemos que irlo haciendo entre todos y todas. Y también con las personas que no pertenecen a la Iglesia Católica. No es fácil, ¿verdad?, el poder caminar juntos en el mundo de hoy, sobre todo porque igual cada uno todavía seguimos defendiendo, pues no sé si viejos esquemas, como decía la canción, somos como esos viejos árboles, ¿no?, mecidos por el viento, pero que no somos capaces a veces de echar una raíz compartida con otros. Pues sí, yo creo que hay mucho miedo al diferente, mucho rechazo, que al que piensa diferente de nosotros muchas veces le consideramos como enemigos, y esto está teniendo un reflejo enorme también pues en la política. Sí, yo creo que mucha gente pues se desesperanza, se escandaliza, y se aparta también, ¿no? Entonces, igual que se apartan de la política, se apartan de la Iglesia, porque en el fondo nos falta esa confianza de decir, vamos a ver, podemos ver las cosas de diferente manera, podemos tener incluso diferentes opciones y diferentes criterios, pero nadie tiene la verdad absoluta
y tenemos que ser más humildes y más íntegros también, ¿no? Porque hay otra dimensión que no he hablado y es que por un lado todos somos pecadores, ¿no? Pero el Papa Francisco decía, hay otra clave que es la corrupción. Lo que la Iglesia no puede hacer es corromperse. La Iglesia tiene que eliminar de su seno la corrupción. Y la Iglesia se corrompe cuando la autoridad, por ejemplo, se ejerce como la de los grandes de las naciones. Y entonces de aquí sobrevienen luego los abusos de todo tipo, no solo sexuales, los abusos de conciencia, los abusos de poder, porque es que a veces no salta el chispazo hasta que alguien de la Iglesia no ha cometido un delito como es el abuso sexual, pero ¿y los abusos de conciencia? ¿Y los abusos de poder? Esto viene precisamente del cáncer el clericalismo lo sustenta, lo apoya, porque unas personas están sobre otras. Entonces yo creo que tenemos que hacer una limpieza también en ese sentido, por un lado personal, porque todos podemos cometer abusos contra otros, y por otro lado a nivel comunitario y a nivel estructural. Claro. Antes hablaba, Emilia, de una iglesia inclusiva. ¿Para cuándo la igualdad de la mujer? Porque en el fondo casi, cuando este sínodo sobre la sinodalidad, incluso se dejó entrever que se iba a abrir la puerta, pues a muchos casos que andan por ahí todavía medio o enteramente cerrados, ¿no? Como era la ordenación femenina, como era la posibilidad de curas casados, de etcétera, etcétera. Pero lo que sí está claro es que, bueno, que todavía nos queda mucho por recorrer. ¿Para cuándo cree la igualdad con la mujer? Yo creo que es un proceso muy lento y además también influye también las sociedades, como es el desarrollo, porque no todas las sociedades en ese sentido se está dando el mismo nivel de inclusión de las mujeres. Entonces la Iglesia, al tener esa dimensión de universalidad y de confluencia de diferentes culturas, pues es un proceso complejo porque no en todos los sitios se da y en unas sociedades, por ejemplo, está muy claro que debería de haber una paridad y que en Cristo desde luego somos todos iguales, pero en otras no se tiene tan claro. Por otro lado, eso hay muchos temores y yo creo que se está avanzando bastante. Lo que pasa es que con la lentitud que tienen instituciones que son de una carga tan pesada, ¿no? Se está evolucionando también porque en este sínodo ha habido por fin presencia ya de mujeres con voz y voto, ha habido madres sinodales y luego el Papa Francisco puso a muchas mujeres en cargos importantes, cosa que el Papa León XIV también está manteniendo y sigue por ese camino. Pero también nuestras conciencias personales tienen que cambiar en ese sentido, ¿no? Porque a veces los frenos no vienen solo por parte de la jerarquía de la Iglesia, también a veces las propias comunidades tú le dices, bueno, pues mira, no hay sacerdotes suficientes para los pueblos de por aquí, ¿qué os parece si os mandamos a una persona laica reconocida, a una celebración de la palabra o a una comunidad de religiosas? Y a veces son las propias comunidades las que presentan rechazo diciendo, no, hombre, no, pero es que, claro, pero es que no es igual que si viniera el cura. Yo creo que tenemos como que educarnos en hacer comunidades vivas y corresponsables, ¿no? De esto hablaba mucho un obispo que yo además tuve oportunidad de traducir y editar aquí algunas obras suyas, que murió este verano, Fritz Lobinger, que era un obispo de origen alemán, incardinado ha estado más de 70 años en Sudáfrica, y él, por ejemplo, él proponía un doble presbiterado, ¿no? Célibe y no célibe, para dar atención a todas las comunidades. Pero una de las cosas que presentaba en los libros era cómo es fundamental que las comunidades se conviertan en comunidades corresponsables, de donde emerjan pues también esos propios liderazgos en el sentido positivo, y que ellas mismas se hagan conscientes de la paridad, que eso no puede venir solo desde arriba, sino que tenemos que estar convencidos profundamente de que varones, mujeres y todo el mundo
somos iguales en ese sentido, con diversidad de carismas, de vocaciones, de servicios, pero iguales. Pues Emilia Robles, ha sido un verdadero placer el haber compartido contigo pues esa maravillosa obra de unidad en la universidad por una eclesiología sinodal renovada. Gracias por la visita que nos has hecho. Dicen que a las Islas Afortunadas, pues ojalá que no sea la última. Y muchísimas gracias por compartir con nosotros un ratito de tu tiempo. Muchas gracias a vosotros. Para mí fue un placer la visita, tanto estuve ahí en Gran Canaria como en Tenerife, fue un placer y gracias por comunicaros ahora. Pues venga, un abrazote grande. Un abrazo. Chao. Adiós. Pues hasta aquí hemos llegado. Esperamos que la sinodalidad siga siendo el santo y seña de nuestro caminar eclesial y sinodal a lo largo de nuestros días. Y como siempre les digo, ya saben que es fin de semana. Cuídense, tengan cuidado los que van a salir por ahí adelante con la carretera, pero sobre todo disfruten de aquellos que les rodean, de aquellos que les quieren. Y no se olviden de algo que es muy importante. Sean muy felices. Chao.